María. María. ¿Qué? Tráeme un vaso, porfa. Ahora voy, espera. No. Te corto esto, mira, solo. Tienes demasiado largo, lo tienes demasiado largo. Venga, que me tengo que ir. Una y ya está. Lista. Marta, ¿una coleta? ¿O te hago una coleta aquí y lo demás suelto? No. ¿Todo el pelo una coleta? A ver lo que aguanta esta goma, Marta? Es muy bonita, pero... Hola, perezoso. Sí. Soy Eva Jiménez. Todo el mundo me conoce como la madre de Nacho. Eva existe desde hace 41 años. Eva, con esta lucha, con la lucha de Nacho, existe desde hace 4 años. Se ha levantado el príncipe azul. El príncipe ya está aquí. Nacho ahora mismo, por su condición, me está absorbiendo todas las horas del día. Entonces, evidentemente, las tengo que sacar de algún sitio. Las saco de mi marido, las saco de mis hijas, las saco de mi familia, las saco de mis amigos y las saco de mí misma. Si es que yo me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 8. Adeu. Adiós. Oye, luego os veo, ¿vale? Luego os explico, lo de la bici. ¿Cómo ha ido? Esto es citrato potásico. Esto toma 6 cada 8 horas para que no se acumule el calcio en los riñones y no le haga piedras. Porque si hiciera piedras habría que operarlo. En mi casa puede faltar de todo. Me puedo encontrar que no hay leche, me puedo encontrar que no hay café, me puedo encontrar que no hay agua, que no tenga nada para cenar y salir corriendo a comprar, pero potasio, vamos. Potasio no se me olvida en la vida. El potasio es para reponerle toda la cantidad de pérdida que tiene por la orina. Es que pierde muchísimo. Entonces lo que pasa es que una baja de potasio puede ser un daño irreparable o irreversible, o sea, puede producir un fallo cardíaco. Y como ya hemos estado 6 veces con bajadas de potasio muy graves en el hospital, me puedo olvidar cualquier cosa menos el potasio. El potasio no se me olvida jamás en la vida. Mira, ahora os explico. Si yo hago la intención de dar los medicamentos, va a querer que se los dé el padre. Y si el padre hace la intención de dar los medicamentos, va a querer que se los dé yo. Toma. ¿Eh? Como si lo conociera, vamos, como si fuera mi hijo. Vale, papi. Te lo yo. Mira. Con David, evidentemente, vamos a un ritmo sobrecargado. Si yo estoy con el Nacho, él está con las niñas. Si yo estoy con las niñas, él está con el Nacho. Él lo pasa igual que yo de mal, porque es mi marido y es el padre de Nacho. I 4... Toma ya. Molt bé, campió. Xoca. Toma ya. Ole. Choca, aquí también. No, ponte sentado con más fuerza ahí. Con más fuerza. A ver. Ahora sí, hombre, ahora sí. Estoy sorprendida conmigo misma de todo lo que puedo llegar a abarcar durante 24 horas que tiene un día. Ya no te hablo durante un año. ¿Podéis subir el retorno de la invitada, por favor? Y empiezo a pensar todo lo que he hecho durante el día. A veces hasta me da hasta miedo, ¿no? Ostras, es que no has parado y automáticamente empiezo a pensar mañana lo que tengo, lo que puedo hacer. ¡Mira qué chiquitillo! Y agradezco a todos los medios de comunicación porque también sin ellos tampoco nos conocerían, ¿no? Pues sí, estamos aquí todos, pero yo creo que antes de nada lo que tendríamos que hacer es presentar al que es realmente el verdadero protagonista de la historia, que es Nacho, que está un poco inquieto, claro, porque esto de los directos, aunque ya se está acostumbrando bastante. Prensa, televisión y radio, todos los medios de comunicación se han volcado con la causa y me tratan con un especial cariño. I avui els expliquem també el repte que s'ha fixat la mare d'un nen que té una de les considerades malalties rares. Esta mujer se llama Eva Jiménez. Una madre de coraje, tiene 40 años, tiene una discapacidad por esclerosis múltiple. Es una madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara e incurable. Al cap del temps van assabentar-se que patia la malaltia d'Eden. Espera recaptar $500.000 perquè es pugui investigar. Si yo me levanto cada día y pienso, mi hijo tiene la enfermedad de Eden, tiene una enfermedad grave, pues posiblemente no tenga la fuerza que estoy teniendo para salir cada día adelante. Tu hijo que tiene... La enfermedad de Eden. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad que es una mutación en el cromosoma X que afecta al riñón y produce pérdida de todo tipo de iones por la orina. Calcio, potasio, magnesio. Nacho está continuamente deshidratado y entonces te dicen, tiene una enfermedad que no tiene cura. Entonces creo que hasta a veces hasta me olvido, ¿no? Y que el hecho de hablar de la enfermedad de Eden es como un rol que tengo y pam, enfermedad de Eden, una mutación en el cromosoma X que afecta al riñón, por la orina, pierde calcio, potasio, magnesio, todo tipo de iones, se los compensamos vía oral y es una especie de speak, ¿no? Que yo me he creado
Y hablo de esto pues como si fuera mi trabajo, ¿no? Nacho ha estado a punto de morir. Sus padres luchan para que la enfermedad de su hijo tenga cura. Adelante, Eva, David y Nacho. ¿Cómo lleva Nacho todo este estrés? Bueno, lo lleva bastante bien. Lo único que, bueno, no le gusta que le pinchen, como cualquier niño o como cualquier adulto, ¿no? La verdad es que es muy alegre y a mí eso me hace súper feliz, ¿no? Bueno, he salido en televisión, pero yo no estoy saliendo en todos los medios como sale Eva. Pero no me gusta. Yo soy una persona muy discreta e introvertida. Así, a mí el hecho de que te vayan guiando un poco, salir en televisión, los medios, la gente, tal, no va conmigo. Si los padres no luchamos por ellos, nadie lo va a hacer por nosotros. Sin duda. He decidido sacar adelante a Nacho y a la enfermedad de Eden. Y si tengo que irme a la China en patinete, lo haré. Para conseguir recaudar fondos y darte a conocer, sí que es cierto que tienes que estar ahí, ¿no? Es el mejor escaparate, ¿no? Y es donde te va a ver más gente y donde puedes conseguir que te ayude más gente. No sé cuántos twitters hay, pero es una pasada. Muchas felicidades por el programa. Acabo de verlo y me habéis emocionado como siempre. Mi sobrina, ¿un mensaje de voz? Mi sobrina, esa Eva por president. Tengo que decir una cosa, quiero que quede constancia. Me he visto guapa. Siempre me veo fatal. Voy a llevar a Nacho a dormir, ¿vale? Es muy tarde ya. No son horas de estar aquí viendo la tele, ¿eh? No, es sudor. Esto está... Yo le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de crear Asden y de poder crear esta lucha por Nacho, porque estoy aprendiendo muchísimas cosas. Se llama Asden porque teníamos que poner un nombre, As de asociación y Den de la enfermedad. Y dije, Asden, pues me parece cortito, me parece cañero. Dime. Asden se funda exactamente porque yo quiero ayudar a mi hijo. Yo caigo en una depresión tremenda. Me encuentro con 37 años, con 3 niños pequeños y que mi vida no significaba nada para mí. ¿Cómo se llama tu enfermedad? Enfermedad De Den. Muy bien. ¿Y la asociación cómo se llama? Den. Asden, ¿no? Y entonces los médicos de Nacho me dicen que si quiero ayudar a mi hijo, lo que puedo hacer es crear una asociación y luchar por la enfermedad de mi hijo. Y oye, no me lo pensé 2 veces, ¿eh? ¿Dónde vamos? Al médico. Al médico. Y después a casa. Y después a casa. Y después. A dormir. Y después. Uy, ya no sé, después. Tal y como salí de Vallebrón, me fui al ayuntamiento. Necesito hablar con la alcaldesa. Tengo que montar una asociación y no tengo ni pajotera idea de cómo se hace esto. Me hicieron los estatutos, los llevé a Generalitat, me dijeron tienes que ir a Generalitat y sellarlos. Los sellé y volví al ayuntamiento. Que mira, que me han puesto el sello de la Generalitat, que ya me han puesto el sello, ¿ahora qué hago? Y pues ya está, ya tienes una asociación. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Dice, a ver, Eva, es que yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Ahora lo que tienes que hacer es dar a conocer tu asociación y empezar a recaudar dinero para la investigación. ¿Y eso cómo lo hago? Dice, pues hija, pues imaginación. Oye, ¿te vas a portar bien hoy? ¿Sí? No me voy a portar fatal. Exactamente, no te portes fatal hoy, ¿eh? Vamos al médico todos los lunes y todos los jueves, pero luego tenemos los otros 6 especialistas que lo visitan y a veces nos toca ir 3 veces a la semana, otras veces nos toca 4, que sí. Sí. A veces vamos muchos días seguidos, ¿verdad? Pero vamos por ahí, papi. Vamos por ahí, papi, que no hay coches. Es que no puedo, Nacho, hay una línea continua. Hay línea continua. Y la línea continua no se puede pasar. ¿Y ellos qué? Están pisando la línea, no se puede. Pues eso lo hacen mal. No puedes irte corriendo así. Dame la mano. Nacho. Dice, no me voy a perder, pero ya lo sé que te vas a perder, pero no puedes ir corriendo así. Cara de contento. Cara de sorpresa. Cejas. Que no tengo que ver eso. Ay, Ahora. perdona, que no me he dado cuenta. Ha sido sin querer. A partir de ahí,
estamos ingresados en el hospital y conocemos a Santi Millán. Pero aquí Radiana que nos veu. Sí, li has de posar... Posa-li a la cama. Yo conozco a Nacho de forma casual. Yo hago una gala benéfica para Invest for Children y allí me plantean de ir a hacer unas fotos al hospital y uno de estos niños era Nacho. Nacho tenía un globo, se pusieron a jugar al fútbol los dos. Y yo conecté de forma especial con él porque es un niño como pequeño, frágil, muy simpático y entonces, no sé, eso quizás me hizo ponerme en la situación de que realmente podría ser mi hijo. Y cuando conocí a Eva, ella me explicó lo de la asociación y yo le dije, entraré a ver la página web y me haré socio. Nacho, mira aquí, ¿qué fa el Santi? ¡Oh! Lo conocemos por la mañana y a las 11 de la noche me llega un mail, alta de socio, Santiago Millán Moltés. Me hizo muchísima, pues me temblaban las manos, o sea, Santi Millán, socio de Asden, ¿no? Pues, y entonces, pues bueno, Santi sí que es cierto que me dijo, Eva, hay que hacer acciones, porque claro, ¿cómo vas a recaudar fondos si no hacemos acciones? Y yo le dije, bueno, pues mira, Santi, pues he pensado en hacer una gala benéfica, en hacer un flash mob y tal, venga, va, tírale. Entonces hice un flash mob en el río de Santa Coloma, apoyada por la alcaldesa, también estuvo allí. Luego hicimos una gala benéfica. Santi habló con José Corbacho, con Buenafuente y con Berto Romero, que voluntariamente vinieron allí a hacer la gala. Fue demoledor, 600 personas. Sí, han venido por ti. Toda esta gente. ¿Qué te parece? Va a flipar, ¿eh? Que menos mal que está el humor como un antídoto, ¿no? Para plantarle a cara a la vida. Entonces me encanta este trabajo, me lo paso muy bien y ponerlo al servicio de una causa como esta, como la de Nacho, es fantástico. Y si me necesitáis otro día, aquí estaré gratuitamente. ¡Gracias! Entonces llega cuando Santi, pues así, a lo tonto, me dice, hostia, ¿y por qué no haces la Titan Desert? Digo, uy, ¿qué dices, loco? Sí, hombre, sí. Pero lo dijo en broma. A ver, aquí la que se lía es ella, ¿eh? Quiero decirte, ella es bueno, es así. Ella es Eva. Ella es Eva. Es que dice, hay que hacer algo potente. Pues venga. Yo creo ¿Tú que... qué entiendes por potente? A ver, ¿qué entiendo yo por potente? Sí, la Titan. No, desde entonces ya mido mucho mis palabras a la hora de hablar con ella. Santi, ¿cómo me voy a la Titan, chicas? Dentro de una semana estamos volando hacia el Sáhara. O sea, ¿ves esto que ves aquí, que ahora es playa? Pues más o menos será lo mismo, pero la parte del mar quedará un poquito más apartada. como que no estará. Como que no estará, eres consciente, ¿no?, de eso. Qué fuerte. ¿Dónde me he metido, Santi? Bueno, te lo puedo contar, pero no sé si es... Yo creo que es mejor no saberlo. Estoy completamente acojonada. Bueno, es normal, ¿eh? O sea, te enfrentas a una cosa que no has hecho nunca, que es dura, porque son 6 días en bicicleta de montaña por el desierto, haciendo 100 y pico kilómetros cada día. O sea, no lo hace cualquiera. O sea, que yo creo que pueden imaginarse que es una prueba dura. Yo creo que de las más duras que hay en bicicleta en el planeta. Pero bueno, has estado entrenando. ¡Guau! Estoy nerviosa, ¿eh? Uy, ni te cuento en la Titan Desert. Yo nunca me hubiera atrevido a proponerte decir, oye, vente a la Titan, directamente. ¿En serio no? Yo creo que no te lo hubiera propuesto. No. Pero como está mal de la cabeza... Eva es que nunca ha hecho deporte. Eva iba a buscar o a comprar cualquier cosa 2 calles o 3 calles al lado de casa y se llevaba el coche. El hecho de que ahora esté subiendo a Montserrat, los entrenamientos que está haciendo, nos está dando una lección de superación increíble. Sin prisa. No quiero empujarte, va. Estás haciendo muy bien. Es un reto muy fuerte, ¿no? Lo hace la mamá de Nacho, que además tiene una minusvalía del 49%, ¿no? O sea, ella tiene su parte izquierda, la tiene afectada. ¿Cómo llevas la pierna izquierda? Es que se me queda un poco como dormida y entonces en algunas subidas no tomas la falta de la pierna. Entonces, si me la aprieto, lo que hago es que esta descansa. Ahora mismo, hacer esto es una locura, sí. Realmente para mí, para mi estado, para mi esclerosis múltiple, para mí es una locura. Pero esta locura me ayuda a dar a conocer la enfermedad de Nacho, esta locura me ayuda a ayudar a mi hijo y no me lo pienso 2 veces. Mira, a ver si la vemos.
A ver, ¿la ves o no la ves? Sí, mami. La mamá va ganando. Va ganando la mamá, que sí. Dile, mami, venga, campeona. Que estamos alucinando. Nacho. Dile, venga, mami. Vamos arriba, ¿vale? Venga, vamos. Mira, un besito. Nacho, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mira dónde estoy. Vamos. Venga. No se puede hablar fuerte. ¿Por qué? Porque están haciendo misa. Y todo el mundo está callado. ¿Ves? No habla nadie. No quiero un monstruo. Que no hay un monstruo aquí. ¿Cómo hay un monstruo? Ven, mira, vamos a ver a la moreneta. Mira, la Virgen está allí. Mira, toca aquí, Nacho. ¿Qué es esto? Has puesto una vela, ¿eh? No, no la bufes, que se quede encendida. Segundo sexta, por eso me aquí. ¿Sí? Julia. Eva, hola. ¿Está cerrado abajo? Ah, mira, acaban de abrir. Ah, muy bien, Vale, entrad. sube, sube. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, pasa, pasa. Cuando me decís a veces hay que hacer esto en 10 minutos, un guión y tal, me cuesta muchísimo porque funciona de corazón, funciona del momento, funciona de sentimiento, ¿sabes? Entonces me cuesta cantidad programarme. Para eso estoy yo. Para programar y estructurar. Me hace una de esto del TED. Y la gente me dice, ¿el TED qué es? Hostia, es que no sé cómo explicar lo que es el TED. TED es una plataforma online que es internacional, compuesta por charlas de diferentes personas y sobre diferentes temas. ¿Realmente crees que yo encajo en una charla de TED? Hombre, el objetivo de todo esto es inspirar. Inspirar, motivar, dar ganas de vivir a la gente. Por eso se trata de encontrar gente como tú, precisamente. De que tenga un mensaje que pueda inspirar, que pueda ayudar a las personas. Vale. Madre mía. Para que ¿Tú se crees acuerde- que yo tengo un mensaje para que la gente luego se acuerde? Hombre, a ver, lo que tú tienes ahora es una suerte. O sea, hay muy pocas personas en el mundo que tienen este tesoro. Que tú puedes estar feliz por dentro a pesar de todo. Y levantarte por la mañana con ganas de levantarte y con ganas de vivir el día y tener esta alegría de vivir teniendo un hijo que está enfermo. O sea, eso es inaudito. Pero no hablaremos tanto de Nacho. No hablaremos tanto de Nacho, hablaremos de ti. ¿Ves? Me siento muy fuerte cuando hablo de mi hijo, ¿no? ¿Sabes? Estoy... ¿Cómo te lo digo? Estoy mentalizada, ¿no? O sea, mi guerra es mi hijo, ¿no? Y yo estoy ahí porque por él voy a mover el mundo. Pero por mí no lo movería, Julia. Sí, pero de niños enfermos hay miles. Miles. Entonces, claro, tienes que marcar la diferencia. Guapa. Fruta. Que Bueno. te vaya bien mañana. Vale, Aroa, muy bien. Gracias, cariño. ¿Qué te vas, Rafa? Sí, me da pena, ¿eh? Bueno, me voy. Ay, Rafa. ¿Por qué lloro?
Esto de las maletas, tío, nunca lo entiendo. Porque siempre van petadas. Mi colchoneta. Escuchadme una cosa. Me voy a ir ahora, ¿vale? ¿A dónde? Me voy de viaje. Me voy al desierto a hacer una carrera de bicicleta, sí. Muy chulo, Marta. Pero te vas ahora allí a la Titan Desert. Sí. ¿Y el San Millán? También me van a ayudar con la bicicleta para que yo esté bien, o sea que yo voy a estar súper bien y quiero que vosotros también estéis bien. No habéis enfadado al Papa. ¿Vale? No. Oye, no le des una patada. ¿Por qué le das una patada? Yo solo. No, tú solo no. Sí. ¿No? Sí. La mamá es mamá de la María, de la Marta y del Nacho. No le pegues a la Marta, ¿eh? Dile perdón. Perdón. Te ha pedido perdón, ¿eh? Mira, abrázame mucho, ¿no? Mucho. Ahora tú. ¿Qué? ¿Sosa? No tengo mucho sueño. Ah, pues vete a la cama. Venga. Tengo la sensación de que con mis hijas no lo hago del todo bien. Porque tengo 3 hijos y estoy volcada en uno, ¿no? Me preocupa que mis hijas algún día me puedan decir algo. Que ahora mismo no, ¿eh? Que ahora mismo incluso ya los retos lo viven con una alegría impresionante. Pero me preocupa que el día de mañana mis hijas me puedan decir que solamente me he dedicado a sacar a Nacho adelante. No lo quiero ni pensar, lo de mis hijos. Es la primera vez que me despego de ellos, ¿eh? David, si pasa algo me tienes que llamar, me tienes que avisar y yo tengo que salir corriendo para Barcelona. Que disfrutes del sufrimiento, Eva. Que estés tranquila, que no va a pasar nada. Sí, es la única vez que puedo disfrutar del sufrimiento, ¿verdad? Es que no me lo creo, es que estoy en el coche, voy al aeropuerto, llevo tanto tiempo diciendo me voy al desierto, me voy al desierto, me voy a hacer la carrera, que ahora que realmente estoy en el coche, no sé, es como si fuéramos a dar una vuelta o no sé, es que no. Si yo voy por el desierto y me encuentro un genio que me ofrece 3 deseos, el primer deseo sería encontrar una cura para Nacho, pero para Nacho y para muchísima gente más, ¿vale? Que está como Nacho. El segundo deseo es que mi familia estuviera siempre unida y que estuviéramos siempre juntos y por todo lo que hemos luchado poder disfrutar la vida realmente. Y el tercer deseo es que nadie tenga que pasar estas situaciones que pasamos nosotros. Esos serían mis 3 deseos. Cógeme la maleta, que me suelto todo. Que no hemos llegado, ¿eh? ¿Qué tal, guapa? Estoy de los nervios, tío. No, normal. Todo preparado. ¿Es normal o no? Claro. ¿Cómo estás? Muy bien, para la edad que tengo. Sí. Es que es un cabrón. Es que me hace una gracia. ¿La primera nombre de? Eva. El año que viene te tienes que apuntar tú, hombre. Ya se lo he dicho a Eva, que el año que viene me voy yo. Y que ella se quede con los niños, ¿no? Sí, sí, que ella se quede con los 3. Me tiembla todo. Bueno. Ánimo, ¿vale? Vale. Pásatelo bien. ¿Vale? Vale. Pásatelo bien, disfruta. Sí. Ánimo, vamos a estar muy bien nosotros, ¿vale? Vale. Una campeona, ¿vale? Sí. Venga. Disfruta. Adeu.
yo sola me veía imposible hacerla y entonces decidí montar un equipo con 2 personas más para que vinieran conmigo. ¿Por qué Cristian? Porque Cristian es socio de Asden, me había organizado un reto de spinning 12 horas por Nacho y encima tira. Y entonces decidí Pep Sánchez. Pep había hecho 1000 kilómetros non-stop en Montmeló por Nacho, estuvo 39 horas sin parar pedaleando por Nacho. Lo veo muy fuerte, lo veo un tío que es un máquina total. Necesito 2 personas que me ayuden, que puedan tirar de mí en un momento determinado, pues qué mejor que estos 2 fieras, ¿no? Y entonces, mira, lo que siempre digo, Pepe es la fuerza, Cristian la serenidad y yo la locura. Y entonces entre los 3 creo que formamos un gran tándem. ¡Ah! Vale, venga, una menos. Perdona, tío. Vamos a... Importante, Eva, seguir el ritual, ¿eh? Es importantísimo, o sea, masaje, batido y comer. El proyecto de la Titan Desert empezamos a recaudar dinero con los patrocinadores, ¿vale? Llevamos los maillots, hemos hecho unas camisetas, que entonces llevamos los logotipos y entonces se hace publicidad. Entonces, bueno, firmas importantes como GAE Solidaria, como Iniesta, o la marca Olimpia de bicicletas, toda esta gente ha puesto capital para hacer el proyecto, ¿no? De juerga nos vamos yo y él. A ver, perdona. En el desierto no sé cómo está la juerga, ¿no? No sé. Ni gota, nena, ni gota. Ya te lo digo yo. ¿Cada día acabas tienda de campaña o cómo? Sí, sí, las jaimas estas. Y descansando pues para el día siguiente a las 8 otra vez. Ay, que se va al campo, Nacho. Míralo. Bueno. Míralo. Es que le encanta el fútbol. No, esta parte. Y que nos apoyes, pues realmente nos sentimos muy agradecidos contigo y con tu familia. Gracias. Muchas gracias. Y nada, que sacaremos aquí adelante al chiquitillo. Sí, hombre. ¿Me das un beso o no? Dale un besito. Andrés, ¿no? Toma. Vale. ¿Quién es, Nacho? ¿Quién es? Recuerdos a tu hermana y a Juan. Encantado, cuídate mucho. Hermana, sí. Bueno, un poco complicado esto de la colchoneta, ¿eh? Porque se me pinchó y el Pep dijo, no, para nada, tú duerme en la mía y yo duermo aquí. O sea que ha acabado durmiendo el Pep en la colchoneta de la Barbie y nada, toda una experiencia. Lo que pasa es que, claro, dormir ahí es un palo, te duele todo. Bueno, aquí lo que pasa es que, claro, casi todos son tíos, somos minoritarias las mujeres. Aquí es un poco complicado esto, pero los hombres roncan, hacen cosas que nosotras no hacemos así en público. Y entonces, pues claro, los ruidos han sido un poco importantes. Voy a seguir, que si no, no acabo. Da igual, queda menos. Hombre, sí, coño, poquito a poquito. Tío, ¿tú has subido por ahí? ¿Tú tienes el título de la charla? ¿La tienes? Sí, el reto de Eva. Entonces, nací... ¿Nací? Nací. Yo. Claro, hombre. Vale. En Barcelona. Nací en Barcelona. Muy bien. ¿Ya estabas casada, sí? Sí, me casé el 13 de octubre del 2000. Ah, o sea, antes de la esclerosis, antes de David la y yo estamos enfermedad. desde el 96 juntos. Me casé con David. Con David. Con David, que eso hay que decirlo. Y en el 2000 decidimos formalizarlo. Eva nos conocimos en el año 96. En el año 96 trabajábamos cerca, además. Yo estaba en una etapa, además, bastante crítica. Estaba ya muy desfasado de tanta fiesta y de tanto tal. Y necesitaba quizás un poco de... No te voy a decir de calma, porque con Eva no la tienes. Pero sí decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Fue una relación que cogió mucha fuerza.
Y bueno, llevamos una vida bastante bien, porque además ella económicamente se ganaba muy bien la vida. Y siempre he empezado a trabajar de secretaria y he acabado de directora comercial en ventas. Ahora la vida personal, o sea, muy importante, la enfermedad tuya. Sí. ¿Cuándo te empezó la enfermedad? En 1999. Con 27 años me diagnosticaron la esclerosis múltiple. Cuando a Eva le diagnosticaron la esclerosis múltiple, a mí hubo gente que me dijo: vas a complicar la vida, tío, pasa de todo, ¿no? ¿Pero de qué estás hablando, gilipollas? Es lo más fácil, no seguir con esa relación. Dejó de trabajar, pidió la baja en el trabajo para estar conmigo los 20 y pico días sin moverse de mi lado. Pues eso no permitió, además, y éramos novios, quiero decir, no estábamos casados y teníamos 24 años. Nos cambia la vida económicamente, nos cambia muchísimo. Nos pega un bajón muy grande, pero afectivamente quizás no, quizás nos acerca más todavía, ¿no? Si cabe. Entonces, cuando ya estaba casi recuperada, el 23 de abril mi padre muere de un infarto. El día 23 de abril, durmiendo. Entonces, el día de San Jordi, sí. Entonces, pues claro, fue un impacto muy grande, porque mi padre estaba enfermo. Falleció su padre, que era una persona súper importante para ella. Súper importante. Y digo súper importante porque para ella tenía un feeling especial con su padre. Y que ese mismo día que muere mi padre, yo tengo otro nuevo brote de esclerosis múltiple que yo no me podía ni mover. Que yo estaba así, decía, tengo pipí. Y me tenían que coger en brazos y darme al lavabo. O sea, yo no podía ni bajarme las bragas, no podía ni bajarme un pantalón, no podía ni vestirme. Esto, el brazo y la pierna muertos completamente. Me costó muchísimo luego la recuperación. Luego estuve 3 meses empotrada en la silla de ruedas y 2 años con las muletas. 2 años con las muletas. Recuerdo que yo pues, la subía, la bajaba, la llevaba al lavabo, la tenía para allí y para acá. Y estuvo bastante mal. Y psicológicamente le afectó bastante. Y gracias a su esfuerzo, los medicamentos y tal, al final pudo recuperar. Sí que es verdad que la parte izquierda la tiene afectada y que no tiene la fuerza que tiene la derecha. Pero bueno, es que no sé, ahora está haciéndose la Titan. No sé, es que no lo sé. Saca las fuerzas de donde nadie las puede sacar, es que no tengo ni idea. ¿Cuánto queda? 52. 52. 52. ¿52 todavía? No es nada. Ya hemos hecho 60. Hay cruce, pueblo. Me he caído por todos lados, ¿eh? ¿Qué, César? ¿Cómo estás? Echa polvo. Que encima no me van a poder dar ni el masaje, tío. Y tengo los cuádriceps, esto es una mierda. ¿Cuánto falta para que se cierre el tiempo? Vamos a calcular, tío. Es que me estoy rayando. Como no lleguemos, espérate. Me muero, tío. Tenemos que llegar ahí a las 7. A 7 horas. No, pero tampoco me vais a llevar volada ahora, ¿eh? Vamos a intentar llegar. Vale. Pero voy a ir dentro de mis posibilidades, Pep. No se puede hablar con ella, tío. No se puede hablar conmigo. No se da cuenta que la Titan se acaba si no llegamos. No se da cuenta todavía. Estoy diciendo que lo vamos a intentar. 2 horas y media llevamos bien. ¿Y tanto? 27 kilómetros, 2 horas y media, yo creo que sí. Pues yo fuera de carrera mañana salgo, está clarísimo. Pero hay que hacerlo. Pero todo el mundo se ha dado cuenta de lo que me pasa a mí. Que sí, que sí. Que aquí está todo el mundo por mí y la mayor interesada en que se acabe la Titan soy yo, no hay nadie más que yo, ¿me entiendes? No es ningún drama, Pep. No te equivoques. Yo no soy competitiva como tú. Yo quiero acabar la Titan de ese. Quiero guardar las fuerzas para llegar. En serio, bueno, tenemos aceite. De verdad, lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal. El sol apretaba, ellos han tenido que tirar de mí bastante porque me ha empezado a fallar la pierna, los dedos del pie se me dormían, con lo cual ha habido un momento de tensión, de nervios, porque estábamos todos muy alterados. Me acabas de matar, tío. Pero bueno, ahora ya hemos llegado al campamento, hemos llegado en hora, al 10:38, muy cansados, los 3 estamos reventados. Y bueno, te digo que si no hubiera sido por ellos yo no hubiera llegado, ¿eh?
Peña. Qué palizón, os lo juro. Mira, no me puedo... Quítame el casco, por favor. Es que no puedo ni apretar. Y aquí lo está pasando mal. Es duro para una persona que esté preparada. Entonces, para ella, que tiene una minusvalía, porque... Y aparte, no está entrenada como debiera, por mucho que esté con Pep y Cristian, que tiran de ella, es duro y cada día lo pasa peor. ¿Se puede? Adelante. Ay, espérate. Ay. Santiago, abrázame que me muero. Pero has llegado, ¿no? Hostia puta, ¿qué es esto, tío? Es la Titan Desert, amiga. Lo único que tiene a su favor es que mentalmente yo creo que es fuerte. La gente comentaba, hay gente que lleva muchos años viniendo aquí, que es la etapa más dura de la Titan Desert de toda la historia. No sé si llegará al final. No sé, quedan 3 etapas. Son duras y... no sé. Hola Evita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Supongo que estarás cansada. Queremos animarte desde aquí, te seguimos cada día y... Muchos ánimos, lo conseguirás y... Bueno, que eres una campeona, que nos has dado una lección de superación. ¡Campeona! ¡Campeona! Que estamos súper orgullosos de ti y que te queremos muchísimo. ¿Le envías un mensaje a la mami? Una E, una V, una Eva. Besitos a la mami. Nos llamó la organización, nos dijo que si queríamos hacer un vídeo para animar a Eva, un vídeo cortito. Y sí, la verdad es que le grabamos el vídeo, se lo pusieron el martes, en la tercera etapa, una etapa que fue muy dura, que tardaron más de 10 horas en llegar. Y al ver el vídeo, pues parece ser que le dio muchísima energía. Cada día por teléfono llamo a mi marido, porque lo echo muchísimo de menos. La verdad es que nos despegamos, la primera vez que me despego de mi familia. Y hablo con mis hijos, hablo con Nacho, ponen en manos libres, me preguntan, ¿mamá, has ganado la copa? Hola. Hola, ¿qué tal? Nacho. Hola Marta, hola María. Pues hala, ¿nos vamos para casita? ¿Sí? ¿Coges tus cositas, Nacho? ¿Coges la mochilita, la chaqueta? Sandra estuvo 3 años con María, ¿no? P3, P4, P5. Luego Marta. 3 años con Marta y estará Era 3 años con Nacho. Nacho, P3, P4 y P5. Ea. O sea que 9 años Y con yo me Sandra. jubilo de infantil ya con los Muñoz. Exacto. Las nenas muy tranquilas, muy buenas, muy obedientes. Y Nacho es más tremendo. ¿Sí? Nacho es más tremendo, sí, aquí sí, más tremendillo. Aquí en la clase es un niño normal, porque esta familia se lo ha currado mucho para que él tenga pues una vida normal, escolar, él viene mucho a clase, falta lo justo, pero es un niño muy feliz, ¿eh? Es un niño que aquí viene muy contento, se le ve, juega muy contento, corre un montón y feliz está, sí, sí, yo lo veo bien, lo veo muy feliz. Eva ha salido esta mañana a las 8 de la mañana. Bueno, unas 9 horas pedaleando. Sí, etapa dura. Mira. Adeu, Max. Adeu, Lucas. No. Venga, vamos, va. Y los rotuladores. No, esto aquí se queda allí, Nacho. ¿Qué pasa? Mira, sale la mami hoy aquí. ¿Dónde? Ve. Para que la veáis. Sí, el Cristian. El Pep y la mamá. Muy bien. ¿Qué veis en la foto? El desierto sin agua. El desierto, piedras, un mogollón de arena. Mira con la cuerdecita esta. Vamos a ver si empieza el resumen de la etapa de hoy. La podemos ver, a ver si sale. Mira, ya empieza. Marta, que ya empieza. No pasa nada. Mira, Nachete, a ver si sube. Mira. ¡Mira! ¿Has visto qué montañas de arena? Fíjate, no pueden ni pedalear. ¿Has visto cómo está? En general, han puesto menos presión a las ruedas para poder sortear mejor esas dunas. En ese aspecto Eva siempre ha querido tener hijos. Entonces nos pusimos con el tema.
pero no había manera. Entonces le hicieron unas pruebas a él y detectaron que sus espermatozoides hacían varices. Entonces, claro, se autodestruían los embriones. Yo tenía unos espermatozoides muy raros, tío, amorfos, que tenían 2 cabezas o tenían 2 colas, ¿sabes? Además era un caso muy raro. Total, que al final conseguimos, después de 9 in vitros y un pastón, porque cuesta mucha pasta, y psicológicamente pues fue cuando se quedó embarazada de María. Creo que aquí van las DN, ¿eh? En 4 de las 5 etapas seguramente tendremos... 5 años probando 4 y 6 millones de pesetas en tratamientos. Luego me tiré por la adopción y me la denegaron por la esclerosis múltiple. Y abortos pues de 3 meses, de 2 meses. Claro, ya no lo vives igual. Pero bueno, nació María y súper bien, súper feliz. Bueno, va. Yo estaba con mi niña, imagínatelo. ¿Y Marta cómo nació? ¿También natural. ¡Qué fuerte! O sea, sin nada. Y entonces, pues nada, nació Marta. Se embarazó bien, sin problemas, sin complicaciones. Perfecto, y ahí está el bichito Marta. Pero papá, ¿cómo lo graban si van con la bici rápido? Porque hay personas que solo graban, entonces se adelantan con el coche y los van grabando. Y ahora ya pasamos a Nacho. ¿Nacho cuándo nació? En el 2009. Después de Marta sí que tuve una depresión posparto importante. Y en el 2008 se me retiró hasta la regla, empecé a perder peso, me quedé con 42 kilos, cogí una anorexia nerviosa. Nacho apareció en un momento muy crítico. Nuestra relación estaba totalmente distanciada y estábamos a punto de separarnos, además. O sea, María in vitro, Marta natural, pero había buena relación. Y en el momento que llegó Nacho, te puedo decir que Nacho, aparte de tener anorexia nerviosa, de no tener la regla, es imposible, ¿cómo te vas a quedar embarazada? Bueno, son aquellas cosas que yo ahora muchas veces las he pensado, ¿no? Que vino en un momento crítico y no sabes por qué a veces la vida te trae las cosas sincronizadas y te ayudan, tío, no lo sé. No me digas el por qué. Bueno, pues nada, ya hemos visto, no ha salido la mami. Vamos ya, papá. A mí me gusta más. I aquest és l'últim, el més bo. Molt bé, queda campió. uno en venga. Molt bé. Molt bé, Nacho. Perfecta. Mi madre, bueno, como vive aquí debajo, pues a nosotros nos ayuda muchísimo y si en algún momento tienes que pegar alguna salida, pues oye, se sube aquí, se queda con los 3 niños y ella encantada además, porque le encanta estar con los 3 niños. De hecho, ahora está con cáncer, están dándole quimioterapia, que lo está pasando muy mal. Y se enfada si no le bajamos los niños a comer, tío, es que es impresionante. Digo, tío, si estás hecha polvo, si es que no puedes contigo misma. Y se enfada, necesita estar con los niños, necesita estar con ellos. Ya está. Y decidimos tirar para adelante con el embarazo de Nacho y luego una de las ecografías falta el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Lo que une las 2 partes del cerebro, ¿no? Si esto falta, el niño cuando nazca morirá o quedará vegetal. Joder. Pues nada, abortamos. Estamos fuera de plazo para abortar legalmente aquí en España. Nos tendríamos que ir fuera, tal. Vamos a Vallebrón, hacen 2 o 3 ecografías, mirando, tal. Hostia, al final resulta que el cuerpo calloso sí que está. Y bueno, y al final decidimos tirar para adelante con Nacho. Pero tú eres fuerte, ¿no hemos quedado que tú eres fuerte? Me vas a pinchar. Mira, te voy a pinchar aquí. Los tejanos están tendidos. ¿La verde encima? No, la verde se va, ya no me acuerdo. De sacar duele. ¿De sacarlo duele? Bueno, pues le diremos que no, que apriete así para que no te duela. Yo hablo con la enfermera. ¿Te parece? Yo le digo a ella que no te duela. ¿Sí o no? Vale. Vamos. Entonces llegó el día que además Eva no estaba cumplida, ¿vale? No llegó a los 9 meses, sino a los 7. Y ese mismo día, bueno, mi madre le diagnosticaron cáncer. Eva resulta que la acompañó también a la ecografía y ahí mismo le dije, no, que tiene cáncer. Eva, supongo que con los nervios y tal, se empezó a encontrar mal y entonces me llamó y fuimos a tener a Nacho. Aquí, ahora vamos a entrar por esta puerta, ¿vale? Primero a pesar y medir. Y luego tenemos que hacer un pequeño pinchacito, ¿vale? A que seguro que eres un chico muy valiente. 16.500. Ahora vienes conmigo, ven.
Mira a mí, ¿eh? Así, 7.9. Perfecto. Y bueno, tuvimos a Nacho y rápidamente se lo llevaron a la UCI. Porque el niño no respiraba en aquel momento, porque venía con problemas. Tiene mucha vitalidad, tiene mucha fuerza, ¿eh? Pues es un niño que ha estado a punto de morir varias veces. De hecho, una ya estaba. Llegó totalmente muerto y lo reanimaron y se tiró toda una mañana a 260 pulsaciones, que pensábamos que petaría. Unos valores de potasio que los médicos alucinaban, decían, no puede ser, con estos valores de potasio tendría que dar un infarto ya. No es posible que Nacho esté vivo. Y el tío ha tirado para adelante. Estar en una UCI y esperando a ver qué pasaba porque no teníamos claro que salía adelante, abrir los ojos y arrancarse las vías y decir que quería un biberón, ¿eh? Como si no pasara nada. El ver a tu hijo 6 veces a punto de morirse en un hospital. Yo he visto a mi hijo reanimarlo con máquina. Reanimarlo con una máquina. Entonces, realmente no puedo ser mi día siguiente igual a lo que era antes. Valoro unas ciertas cosas que antes no valoraba. Vale, mira, escucha un momento. Estiramos así un poquito. Mira, te cuento una cosa, mira, mírame. Mira. Mira a la mamá, mira a la mamá. Mira, mamá. Mírame, Nacho, mírame. cariño. Ya está. Mira, ya ha pinchado, ya está. Ya está, chiquitillo, ya está. Eres tú. No, mami, no. Te canto la canción. No. Mi príncipe azul que yo Vale, no. soñé. ¿No quieres que te la cante hoy? Ahora no. No es el momento. ¿A que tienes mucho apetito? ¿A que sí? Claro, no te hemos dado de desayunar. Tú me ayudas mucho, ¿eh? Lo has hecho todo fantástico. Eres un campeón. ¿A que sí? Porque el bebé ayuda mucho. Dice, uy, qué venas tiene Nacho. Digo, sí, porque desde bebé que le han estado pinchando siempre y, pues bueno, acababan reventándose. Y entonces al final se la han puesto aquí, pero aquí duele mogollón. No, pero se ha portado como un campeón. Aquí duele mucho porque, claro, además la posición no puede mover la mano, pero bien, se ha portado bien. Al final, el pobre, le hemos dicho que en un solo pinchazo ya ha tenido varios, ¿sabes? Luego me dice, mamá, me has dicho una mentira, ¿eh? Luego me lo dice, ¿eh? Y después, comemos. ¿Qué vols menjar? comida. ¿Qué comida? ¿Qué comida? No sé. ¿Moco de hipopótamo? No. ¿Moco de hipopótamo? Está buenísimo. ¿Quieres oreja de cocodrilo? ¿Oreja de cocodrilo? No. No. ¿Qué te apetece entonces? Sopa. Sopa. ¿Sopa de qué? Qué raro. Sopa de veces. Sopa rebozada. Bueno, a ver, nos pararemos. Nacho con 6 meses estaba todo el día con la boca abierta, solo miraba al cielo, le pasaban aquella luz y él no seguía la luz, él no movía nada. Como de golpe empieza a mirarte, empieza a sonreír, aquellos ojos que estaban mirando al techo ya no miraban al techo, ya te miraban a ti. Ostras, el primer día que nos miró. Tú sabes que te está mirando, que tienes 7 meses, que te está mirando tu hijo y te está mirando a los ojos y tú estás emocionado porque te está mirando. Con mis hijas yo eso no lo he experimentado. Y las quiero con locura, ni qué decir tiene. Pues la sensación que experimentamos cuando Nacho abre la boca para comer la papilla, ese sentimiento, no se puede explicar. Tienes que vivirlo. Entonces, Nacho nos ha dado muchísimo, ¿eh? Nacho nos ha enseñado, nos ha dado lecciones inmensas. Dígale hola al papá, Nacho, dígale hola. Dígale sí. Así, a mamá, Nacho, así. Mira, así. Es que con Nacho todo ha sido muy raro, tío. Han pasado cosas que los médicos nos explican. No nos las explicamos nosotros desde que Eva se quedó embarazada. Y los médicos nos explican cosas que ha tenido Nacho que dicen, pero ¿cómo ha podido recuperarse? Yo a veces pienso que ha venido para darnos vida, tú. No sé. Y a veces hay cosas que no te explicas, ¿no? Y la de Nacho es una de ellas. Nacho lo que tiene es una enfermedad de Dent. Lo que pasa que la enfermedad de Dent es una enfermedad que tiene manifestaciones en distintos órganos y pueden parecer varias enfermedades cuando en realidad solo tienen una que engloba todos los síntomas. No toques, cuidado.
Es que la has tocado. Ay, perdona. Te he tocado sin querer. Perdona, ¿eh? Está enganchado. Sí, pero no te lo toques. Bueno, la enfermedad de Dent es una enfermedad rara. Significa que afecta a menos de 1 cada 100.000 pacientes, pero en este caso son enfermedades que se llaman ultra raras. No sabemos exactamente cuál es la frecuencia, pero es posible que sea una de menos de cada 1.000.000 de población. A nosotros no nos ayuda nadie. Somos extremadamente minoritarios. A nadie le interesamos, porque los laboratorios no van a hacer una inversión para 30 pacientes en España y 200 en el mundo. Poner un fármaco en el mercado igual te cuesta 10 años de investigación y luego tienes 7 años de patente. Y si resulta que te lo compran 100 en el mundo, pues haz las cuentas. La industria se va a mover porque tenga una posibilidad de beneficio económico. Si no, nadie va a ir ahí de suicida a estudiar una enfermedad que no tiene mercado. Entonces, cuando tú te sientas con los médicos, te dicen, después de un año de espera, te dan el diagnóstico, y dices, vale, ¿y qué hay que hacer? Pues es que no lo sabemos. Nos sentamos aquí todos, miramos información en internet e intentamos sacar la máxima información y vamos a ver cómo podemos tratar a Nacho. Hola. La única manera de esto, sacarlo adelante, es coger el toro por los cuernos y decir, yo me voy a preocupar de que esta enfermedad tenga un diagnóstico completo, que se sepa cómo cursa, de frenar el avance hacia la insuficiencia renal y de evitar muchísimos problemas. Pues evidentemente creamos la asociación y en ello estamos. Y Eva está totalmente volcado con esto. Vale, tira. Asden tiene campañas fijas, que es la captación de socios, que es la campaña más directa que hay, que por 5 o 10 euros mensuales, tanto como 33 céntimos al día, puedes ayudar a mi hijo y a muchas personas más. La segunda campaña que está abierta es la de venta de productos solidarios. Vendemos pollitos, vendemos camisetas, vendemos rosas. Y la tercera campaña abierta es la campaña de tapones solidarios para Nacho. Sí, por supuesto que recojo tapones. Es que ya tengo un punto muy friki, que es que si veo una botella en la papelera que tiene el tapón, se lo quito. Que ya es un punto ya delicado. Pero sí, recojo tapones. En nuestros listados figuran en este momento más de 550 puntos de recogida. Y dices tú, ¿cómo es posible? 500 puntos de recogida si son un padre y una madre, ¿no? Pues ahí es donde viene toda la gente que está detrás. Cantidad de gente voluntaria se dedican a buscar tapones y a traérmelos aquí y en lugar de ir a su casa a las 7 llegar a las 9 porque me han traído tapones a mí. Bueno, esto es de una sola semana. Aquí debe haber 1,5 toneladas. Sí. Pero cada semana están llevando eso, 2 toneladas, 2,5, ¿no? Sí. Aquí puede haber colaborado miles de personas. La gente nos trae los tapones y ahora pues vamos a cargarlos todos al camión. Vienen de la escuela Cintra a ayudarnos estos nenes que hacen de voluntarios y nos ayudan. ¡Bien! Primero. Espera. Ahora mismo eso está repercutiendo en Asden unos 2.000, 2.500 euros mensuales. Claro, dices, 2.000 euros contra los 500.000 no es nada, pero cuidado, es un goteo importante, seguro y fijo. ¡Voy con impulso, Rafa! Hay gente que se puede permitir el lujo de ayudarnos económicamente. Pero hay otras personas que no pueden, pues porque no llegan ni ellos a final de mes, no me van a ayudar a mí. Pero, jolín, guardar un tapón me estás ayudando. Con amor, con mucho amor. Voy a coger tapones para mi hijo que está enfermo. Venga, hala, pongo carteles y aquí están los tapones. No es tan fácil. Porque han habido meses que yo me he gastado en gasolina 600 euros en gasolina de ir a buscar tapones a los sitios. Y nos han dado 200 euros. Con lo cual, mientras que la gente nos puede ayudar y nos pueda ayudar a traer los tapones que no nos suponga gasto, podremos seguir con la campaña de tapones. Esto marea, ¿eh? De aquí para allá, parece una peonza. En toda España, tapones solidarios para Nacho. De hecho, en este momento somos la campaña más grande de Cataluña de tapones. Y me lo han dicho, ¿no? Yo no lo sabía. Ya está, ya hemos terminado, ¿eh? Lo último. Muy bien, ¿eh? Gracias. Yo recordaré toda mi vida la llamada de una mamá. Fue impresionante. La llamada fue: hola, Eva, soy una mamá
y tengo 2 toneladas de tapones en un almacén, en un garaje. ¿Los quieres para tu hijo Nacho? Claro, yo de entrada, o sea, por supuesto que los quiero, 2 toneladas de tapones, pero ¿sabes lo que estamos hablando? Porque la gente te dice, tengo muchos tapones, porque 10 bolsas son muchos, y realmente lo son, pero para mí muchos tapones es lo que hemos tenido aquí hoy, ¿no? Eso es muchos tapones. Pero claro, llega un momento que dices, a ver, muchos tapones, ¿cuántos son? 2 toneladas, ¿pero sabes qué son 2 toneladas? Sí, es que mi hijo murió hace 15 días. Cogíamos tapones para él. Y a través de mi hermana, que en su trabajo cogen tapones para ti, he conseguido tu teléfono y te digo que si los quieres. Le dije que sí, pedí la furgoneta a un amigo y nos fuimos a Sitges. El primo de David, José, y yo, nos fuimos los 2 a Sitges a buscar las 2 toneladas de tapones. Fue un impacto brutal. Voy a retirarle 2 toneladas de tapones a una madre que su hijo acaba de morir y que estaba luchando como yo, ¿no? Esta mujer hoy por hoy, ha pasado ya 1 año y medio, sigue luchando por el cáncer. Su hijo ya no está, pero ella sigue luchando por el cáncer. Y mira, me llamó el otro día, Eva, ¿cómo estás? Yo sigo ahí, luchando con el cáncer. Y son historias, yo tengo una historia, pero hay muchas historias que a las cuales yo no llegaría con esa sensibilidad, ¿no? Y el hecho de ir a buscar los tapones de Paul, que han sido para Nacho, me llenó muchísimo. Y esos tapones los llevé directamente yo a la recicladora. Fui yo a la recicladora, los descargué. Pésamelos, por favor. Quiero saber cuántos, y además fueron 1 tonelada 950, creo que fueron, o 980. Y la llamé y le dije, mira, que sepas que esto es lo que había de tapones de tu hijo y que ya están en la asociación de Asden para Nacho. Y que bueno, que con 400 euros contra 500.000 no es nada, pero para mí, sentimentalmente, significa muchísimo. Pues como este caso, muchísimos. El tema de los tapones me ha abierto un mundo que yo no habría llegado jamás. Descubrir la sensibilidad de las personas, descubrir lo que es capaz. Yo no sé, mira lo que te digo, yo no sé si yo sin tener un hijo enfermo hubiera sido tan solidaria. Yo no, ahora me planteo, ¿tú eras tan solidaria, Eva? A ver. Carta para Nacho y sus padres, tío. Ya os dije que cada mañana me levanto por Nacho y no puedo sacármelo de mi corazón. Es muy fuerte, ¿eh? Me da igual porque está este tío allí, ¿sabes? A mí lo que me importa realmente es esto. ¿Ves este chico? Dice, hola, soy Fran, socorrista de la Cruz Roja Española y por circunstancias de la vida me encuentro en prisión, ¿no? Me han enviado cartas para darme ánimos para hacer la Titan Desert y que los presos, estar ahí, pues tengan esa acción de coger y guardar el tapón, porque saben que con eso van a ayudar a un niño que está enfermo, ¿qué tal? Creo que es bueno para todos. Yo voy a dar una charla en la prisión de Quatre Camins, como la hago en los colegios, y como la hago en los geriátricos, y como la hago en las empresas. Para mí son gente que me va a escuchar con el mismo interés o más. Ya llegamos, ¿eh, Nacho? Ya llegamos, ¿eh? Ahora vamos a ver muchos policías, ¿eh, Nacho? Nacho en Quatre Camins, el día 15 de febrero, que es hoy, en la biblioteca. Os espero en la biblioteca. ¡Qué fuerte! ¿Quién es este? Estás pegando. Está delante, Nacho. Hola. Mira, mira, mira. Viola, viola a todos. Viola. Se ha quedado cortado, no se lo esperaba. Nacho, como lo veis todos, es la bomba, es vitalidad pura, pero está enfermo. Está enfermo y eso no lo podemos cambiar de momento. Ahora mismo, a pesar de su vitalidad y a pesar de su fuerza y la alegría que tiene, su enfermedad ha avanzado de una manera que nosotros no nos la esperábamos. Ahora mismo, debido a la pérdida de calcio por la orina, tiene un problema de huesos. Se rompió un brazo en junio y no se le ha podido arreglar y todavía no se le puede arreglar ni operar. Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho. Vamos a ver cómo está este brazo. Hace 1 año ahora que está en casa, va a la cocina a buscar un vaso, se cae al suelo, el crío automáticamente su bracito lo pone así y sigue jugando. Total, que le hacen la radiografía y se la repiten 3 veces.
Y nos llama el médico. Dice, el niño tiene el brazo roto por 2 sitios, cúbito y radio. ¿Por qué no llora? Es que no lo sé, ¿por qué no llora? Un niño que pierde calcio por la orina a estos niveles, vamos a ver qué pasa con sus huesos. Y ahí detectan que tiene una osteoporosis grave. Ahora, después de 1 año, solo ha mejorado un 2% ese brazo. Entonces la prótesis lo que le hace es protegerle para que no se rompa más de lo que tiene ahora, ¿no? ¿Cómo le quedará ese brazo? Posiblemente le queden secuelas para toda su vida. Pero fíjate lo que es la vida, ¿no? Me doy con un canto en los dientes si lo que le pase en el resto de su vida sea que ese brazo se le quede mal. Mañana, ¿qué será? No sé. No sé. ¿De qué sufriremos mañana con Nacho? Estoy contenta, estoy muy orgullosa de los médicos que tengo, pero también somos conscientes de que la enfermedad avanza. ¿Tú me quieres? Sí. ¿Que llegaré tarde a Nacho? Sí. Ese es mi miedo, que llegue tarde a Nacho, ¿no? Y que todo lo que estoy haciendo, pues que le sirva a otros y no al mío. Sí. Eso sí que me lo planteo muchísimas noches. Pero si no empiezo, seguro que al mío no llegaré. Yo tengo que decir que hago locuras por él, que cojo la bicicleta y me he ido al desierto a hacer la Titan Desert. Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal, porque pedalear 9 y 10 horas diarias, un día, otro, por las noches 0 o 2 grados de frío y por la mañana 42 grados pedaleando. Muy duro, durísimo. Lo que pasa es que para mí no hay frontera, porque es Nacho. O sea, yo todo esto lo hago porque mi hijo está enfermo y me necesita. Vale. Vamos. Estás muy quemada. Uno lleva bici, otro lleva Eva. Vale, ¿qué quieres? Empezamos yo bici. Vale, pues venga. Ay, mira. No pasa nada, no pasa nada. Eva, déjalo. Pro. Es que estoy un poco nerviosa. Escúchame. Eva, ya estás aquí, ¿eh? ¿Vale? Las dunas y la piscina, ¿vale? Ya está, pro. No, estate tranquila. Y un rato hemos llegado, si ya está, estar aquí detrás el hotel. Tú te relajas, yo te voy a ir arrastrando. Vale, pero no... Vamos a tardar media hora menos, si lo hacemos así vamos a llegar, ¿vale? Vale, venga, pero... va. Vámonos. Yo no comparto las locuras de Eva. Eva está muy zumbada. Pero yo me la quiero un montón, ¿vale? Y yo lo que quiero es que ella también esté bien. Estamos hablando de una de las carreras más duras del mundo de BTT. Y esto no lo digo yo, lo dicen los profesionales, ¿no? De hecho, ahora han salido 350 participantes y han abandonado 100. Entonces me parece excesivo y que la vaya a acabar es algo increíble. No deja de sorprenderme esta chica. Miramos a ver si ha llegado la mami. Sí. ¿Sí? Pues venga, conéctate. Milenio Titan Desert. Muy bien. ¡He llegado! Acabo de llegar en 9 horas, 31 minutos, 54 segundos. Con lo cual, solo queda una etapa, María. Marta, ha llegado la mami, ¿eh? Y la verdad es que nos estamos organizando bastante bien, ¿no? Sí, mira, desde que se ha ido la mamá, está la casa reluciente. Esto lo verá vuestra madre, lo sabéis. Hola mamá, ¿qué tal te va por ahí? ¿Sabes qué pasa? Que esto lo dices porque como no está la mami, hemos tenido que repartir el trabajo más. Entonces vosotros habéis currado más. María me sorprendió muchísimo un día porque me dijo, mamá, en el patio estábamos jugando 3 niñas y yo. Y hablábamos y tal. Y yo les dije, he aprendido muchas cosas con mi madre. Porque si algún día tengo un hijo enfermo, yo sé lo que tengo que hacer y vosotras no. Esto que te lo diga tu hija con 10 años, joder, me parte el alma. ¿Pero tú sabes para qué es este dinero, María? Sí, para el Nacho que tiene una enfermedad que se llama dengue. David quiere a mi hijo como lo quiero yo, igual que yo. Y David es incapaz de hacer muchísimas cosas de las que yo hago. Las personas más racionales, por ejemplo, como es David, ¿no? Pues antes de hacer algo lo piensa, lo estudia, lo trabaja, esto es factible, no es factible. Yo no, lo hago. Las conversaciones nuestras se han convertido en la enfermedad de Eden y en todo lo que es de Asden. Y creo que ahí me he equivocado. Creo que ahí me he equivocado. Creo que tenía que haberle dedicado más tiempo a David.
Que lo creo con locura, ¿eh? Que no lo he abandonado, ni me he olvidado de que está ahí. Pero sí que es cierto que me he refugiado mucho en él. Eva, una entrevista a las 10 de la noche en Paseo de Gracia. Vale, voy. David está con los niños. No dejo a mis hijos con mi vecina, ni... No, David está con los niños, perfecto. ¿Vale? Y con esto, pues un poco nos hemos distanciado. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo la echamos de menos por las mañanas, ¿no? Con los peinados. Mira. ¿Perico? Sí, me voy apañando. Mucho trabajo y la verdad es que cansado también, porque yo estoy haciendo mi tita en particular. Tremendo, Perico, tremendo. Ya solo queda una etapa y en principio es la etapa más fácil, con lo cual... Muchas gracias por llamar, Perico. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Gracias, hasta luego. Adeu. Vale. Buenas noches. Perico Delgado, tío. Increíble. Lo seguía yo cuando hacía el tour, tío, y me hacía vibrar ahí en televisión y me llama para ver cómo está Eva, ¿no? Es acojonante. Es muy buen tío y una gran persona que, bueno, nos está apoyando y ya lo ves, está preocupado a ver cómo está Eva, cómo... Bueno, Perico nos ha ayudado pues, en el entrenamiento de Eva. Entonces la primera persona que me vino para pedirle consejos y para ver si quería participar en este reto fue Perico Delgado. Evidentemente no lo conocía de nada, simplemente de verlo por televisión y ya está. Entonces le escribí un mail. La historia, como es lógico, te llega al corazón y bueno, para lo que yo pudiese ofrecer, que contase conmigo. Papá, ¿Perico Delgado ha hecho alguna vez la Titán de Ser? No. Pues voy a ciclista es. Yo pensaba que sí. La Titán de Ser, no sé lo que es, yo no he corrido nunca. Es que me han dicho que es muy duro. Yo del ciclismo no tenía ni idea. Pero yo entonces no entendía cómo había diversión en ver a 40 tíos subir una montaña, sufrir y luego bajar. Es que no le veía el kit, ¿sabes? Y tal. Entonces mi marido dice, he contactado con Perico. Digo, ¿y este quién es? Dice, hostia, Eva, Perico Delgado, que ganó el Tour, ¿qué tal? Digo, ah, vale, pues muy bien. Pues mira en internet su cara. Porque por lo menos cuando yo vea que se me acerca, míralo, ¿es ese? Hombre, Perico, ¿qué tal? Hombre, claro, claro que te conozco. Que he sido yo tuyo. Hombre, que he sido seguidor tuyo, ¿eh? De toda la vida. Te voy a llevar las retransmisiones, hablas más que yo, ¿eh? Joder, Perico, si es lo que tienes que hacer, hostia, si es que vamos. La verdad es que... Menos mal que no sabéis ciclismo, si supiese, vamos, mis días estaban contados en televisión española. Vamos. Es que es la bomba. Hemos recaudado entre todo, llevamos 120.000 euros. Solo me faltan 380.000. Antes 500.000 me hacían llorar. Ahora 380.000 me dan alegría. Porque Nacho dice que está chupado. Ese cuadra camí, una familia amiga, está dispuesta a ayudar y un niño nos necesita. En América llegaron a tener un ratón con la enfermedad de Edén, pero hace 15 años lo dejaron morir porque no tuvieron dinero para financiar el seguimiento del estudio, ¿no? Yo no voy a dejar que la falta de dinero sea un impedimento para que Nacho pueda llegar a tener una vida normal. Ayudando a los niños y a sus familias a reír cada día. Tiende tu mano y rompe las barreras, nos necesitan. Mensajes desde prisión, ven ayuda y colabora. En la Titán de Ser, Eva ha llevado mensajes de ánimo vuestros. Y yo Fue brutal, Amparo. Bien. Cuando llego a meta, pues dejo la bicicleta y me voy corriendo a la Jaima a ver qué había. ¿Qué había en la Jaima? ¿Qué había? Vuestras cartas. Me disteis una vitalidad, me disteis una fuerza. Pep, de 42 años, no sé, me acuerdo de algunos nombres. O sea, y quiero que penséis que aquello que habéis escrito aquí y que me habéis hecho llegar, me llegó a mí en un momento de mi vida que fue puntero completamente. Quatre camins solidaris, creando amor, esperanza de vida. Dentro de estas paredes, pequeño gesto te llena de alegría. Aquí estamos en la prisión, es un entorno muy agresivo, muy duro.
y aquí te montas un caparazón para protegerte del exterior y claro, cuando te encuentras con una personita como Nacho, como vosotros, que venís aquí sin ningún tipo de estereotipo ni prejuicio, os abrís de esta manera y compartís vuestro pesar con todos nosotros, nos estáis dando muchísimo. Pues os voy a decir una cosa, no sabía que era él, pero la carta de Pep, la última etapa la llevé conmigo, porque me impactó muchísimo, Pep, tus palabras. Ese día había sufrido mucho, había atravesado 5 kilómetros de dunas, me llevaron arrastrando con una cuerda porque no podía atravesarlas por mi pierna. Y cuando llegué y leí las cartas, el día siguiente decidí salir con una de ellas y fue la de un tal Pep. Tengo 42 años. Entonces me impactó muchísimo y la llevé conmigo toda la carrera del último día. Y esta carta, pues, en ese momento salí a pedalear ese día con 4 camins conmigo. Y había una parte aquí que dice: no deixis de lluitar, ja ets tota una celebritat. Cadascuna de les 1.800 persones que som aquí, tancats, t'admirem. Pues que sepáis que me llegó el momento que yo lo necesitaba, que me llegó en la Titan y que 4 Camins Solidari estuvo conmigo y estará siempre. Venga, felicidades. Eva, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Gracias. Y si no hubiera sido por Pepe Cristian no lo habría conseguido nunca, o sea que gracias, equipo. Que he acabado la carrera. Es que soy finisher y tengo la piedra para Nacho. Que lo he conseguido, David. Te quiero un mogollón. ¿Qué tal, figura? ¿Cómo estás, figura? ¿Qué tal? Y ahora meto lo de... ¿Sí? No, y además, una cosa muy importante de la asociación es que desde que hemos creado la asociación de ASDEN, habían 14 casos... Perdona, es que se pone nervioso. ¿Ya? Ya. Ok. Y una de las cosas más importantes desde que creamos la asociación... A ver, tía. Ella sale en plano, ¿no? Con lo cual no... Me ha dado por reír, no lo siento. Vale, ya está. Yo creo que ya está. Con la creación de la asociación de ASDEN, lo que hemos conseguido también es que se diagnostiquen muchísimos casos más de la enfermedad de DEN. Porque en el caso de Nacho, cuando se diagnosticó, solo habían 14 en toda España y ahora creo que ya estamos cerca de los 40. Con lo cual quiere decir que al crear la asociación está llegando muchísimo al profesional, al médico, y esto hace que hayan salido muchos más diagnósticos del DEN. Hemos recibido un mail. Estaba muy interesada en hablar con nosotros, porque ella desde allí, desde Estados Unidos, quiere ayudarnos y quiere colaborar de alguna manera. Esta chica tiene un niño con la enfermedad de DEN, pero no hay una asociación que se llame Asociación de Enfermedad de DEN. Somos la única. Lo bueno, lo que queremos desde ASDEN es que todos los enfermos de DEN de todo el mundo estemos juntos, porque ya tenemos en Miami, tenemos un niño, en Paraguay tenemos otro niño, en Chile y en Grecia, con lo cual, si podemos juntarnos todos, evidentemente la fuerza va a ser mucho mayor.
Entonces, compartir esto con otros enfermos de DEN es muy positivo y la verdad es que esto te ayuda muchísimo. Y el otro día recibí una llamada de una mamá que tenía un hijo con el DEN y estuvimos hablando y bastante tiempo y me explicaba que su padre había fallecido por el DEN pero que no pudo ser diagnosticado por falta de información. El tío, el abuelo les había ocurrido lo mismo y que ahora a su hijo le habían diagnosticado el DEN y se puso en contacto con nosotros, ¿no? A pesar de todo, tengo clarísimo, pero clarísimo, que encontraré algo para la enfermedad de DEN. Ese es el verdadero reto de Eva, ¿no? Encontrar una solución para la enfermedad de DEN. Y acabaré con esta frase. Iba a acabar con esta frase. Podría ser el mensaje. Que podría ser el mensaje este. No la fuerza, sino el reto. Cuando uno tiene un reto verdadero, eso cuadra con el título y cuadra con todo. Pues mira, cambiamos el mensaje y lo hacemos en plan de que si tienes un verdadero reto, un sueño de verdad... Ahora tenemos un motivo por el cual luchar. Nos hemos agarrado, mi marido y yo, a la enfermedad de DEN para luchar contra ella. Por eso hemos creado la asociación ASDEN. ASDEN lucha para recaudar fondos para la investigación. Esta etapa de mi vida la he llamado el reto de Eva. Pero el reto de Eva se puede convertir en el reto de Ana, en el reto de Amaya, en el reto de Rafa. Porque creo que esta es mi historia y esta es mi lucha. Creo que si todos, cualquiera uno de vosotros, miráis hacia vuestro interior, seguro que encontráis algún motivo por el cual salir cada mañana a pelear. Yo tengo clarísimo que aunque sea lo último que haga en mi vida, conseguiré esa medicina para mi hijo Nacho. También estoy segura que cualquiera de vosotros que lo propongáis, lo podréis conseguir. Muchísimas gracias. Bueno, es que no sé por dónde empezar. Bueno, hoy es 6 de octubre del año 2014. Hoy hemos tenido la firma en Vallebrón. Hoy hemos firmado el convenio con el doctor Comella y la doctora Ariceta para iniciar la investigación de la enfermedad de DEN. Como madre, como presidenta de la asociación, estoy muy emocionada y tenía muchísimas ganas de... Sí, porque es una manera de plasmar el esfuerzo que estamos haciendo los padres de un niño enfermo, ¿no? Esto yo diría que es una muestra de la solidaridad humana y por tanto esto nos coloca a nosotros en un grado de responsabilidad y de compromiso todavía mucho más elevado a la hora de afrontar este tipo de investigaciones. El dinero, todo parece igual, pero hay un dinero que tiene una emocionalidad muy distinta y este, por ejemplo, es de este tipo, ¿no? Pero ahora mismo estos dos proyectos se van a pagar con dinero de la gente que se ha solidarizado con nosotros. Eso. Gracias a ellos podemos firmar esto hoy. Necesito daros un abrazo. Esto es una semilla y al final puede dar proyectos muy grandes y en colaboración con otros centros, puesto que son enfermedades raras, que se pueden estudiar pacientes de otros lugares. Y esto es muy importante, esta aportación, porque es como el tiro de salida, ¿no? Es como nos permite empezar. De otro modo no podríamos empezar. La aportación económica es que se han presentado 2 proyectos. El nuestro, si no me confundo, tiene un montante de alrededor de 220.000 euros en 2 años y el otro proyecto eran alrededor de los 200.000. Pues, por ejemplo, nosotros ahora tenemos esta alianza con el doctor Félix Claveric. Él está más interesado en la parte genética, nosotros estamos más interesados en la parte molecular. Entonces, son 2 proyectos que se van a complementar. Hemos firmado la investigación de la enfermedad de DEN, empezar. La verdad es que cuando recibimos los 2 proyectos de investigación, uno el del Hospital de la Candelaria, el doctor Félix Claverier, 41.000 euros iban destinados a la compra de unos ratones, porque iban a introducir la mutación en el cromosoma X que tiene Nacho en un ratón, para estudiar, para valorar y para ver qué es lo que pasaba con su mutación, ¿no? Ese Nachito ratón, bueno, ese lo quiero yo, vamos, si me tengo que llevar a mi casa todas las noches para darle los biberones, yo le doy biberones al Nachito ratón. Y espero que ese Nachito ratón nos dé muchísimos resultados positivos.
Las enfermedades son raras, pero la base de estas enfermedades muchas veces es común. Y por tanto, tener dinero a través de un elemento de sensibilización, como puede ser este caso de esta familia, que es una familia absolutamente excepcional, primero puede servir de sensibilización para las enfermedades raras en su conjunto, pero es que además no estamos estudiando solamente el síndrome de Den, sino que nos puede dar claves para entender muchas otras enfermedades que son similares. Tengo tú allí. ¿Cómo la tienes que pasar? Pasa. Es que lo que hago por mi hijo no es solamente exclusivamente para él. Estamos hablando de investigación. Investigación de una enfermedad minoritaria, que hay muchísima gente afectada con enfermedades minoritarias parecidas a la nuestra, que se van a poder beneficiar de lo que avancemos nosotros. Esto es una carrera de fondo y conseguir dinero es difícil y necesita mucho esfuerzo, pero Nacho en el fondo es un chico afortunado. Es un chico afortunado de tener los padres que tiene. Y yo creo que Nacho se va a curar, porque tiene unos padres que se van a dejar la piel porque así sea. Yo creo que el titular es: toda película tiene su fin, y la de esta será un final feliz. Pero no me puedo relajar porque, desgraciadamente, falta mucho camino por recorrer y me falta muchísimo, muchísimo dinero por entregar. Entonces, bueno, tengo que seguir pensando, tengo que seguir cavilando y tengo que seguir actuando con cosas para recaudar dinero. Que te llegaré lejos, que serás mayor, que serás grande y que verás todo lo que estamos haciendo por ti. Campeona yo no, campeón tú. Te quiero.